Buenas tardes. En esta exposición vamos a hablar sobre la termodinámica en la cromatografía de separación. Mi grupo está conformado por Esteban Murcia, Laura Sofía Montaña y mi persona, Carlos Gómez Moreno. En esta diapositiva nos muestra el índice que consta de glosario, termodinámica de los sistemas cromatográficos, cromatografía líquida en fase inversa, cromatografía de gases, efecto de temperatura, aplicaciones específicas, referencias y para finalizar haremos una breve dinámica. Bueno, nosotros también contamos con un glosario en el cual añadimos cuatro conceptos que serán utilizados más adelante, por eso es importante definirlos. Uno de ellos es el factor de retención, en el cual mide la relación entre el tiempo que las moléculas del analito están en la fase estacionaria y el que están en la fase móvil. El otro es el factor de selectividad, es la relación entre los tiempos de retención de dos componentes. También contamos con la entalpía, que es la cantidad de energía que un sistema intercambia con su entorno. Y la entropía, que permite medir la parte no utilizable de la energía contenida en el sistema. Bueno, ahora sí vamos a hablar sobre la termodinámica de los sistemas cromatográficos. ¿En qué consiste? Pues la termodinámica de los sistemas cromatográficos determina la retención y selectividad en las separaciones, de modo que conociendo los valores de estos parámetros, para un sistema soluto fase estacionaria se podría calcular la retención para determinada condición experimental y los mecanismos de separación involucrados. Por otra parte, existe una relación entre la constante de equilibrio, que es representada con la letra Kp, y la variación de energía en un proceso químico que es delta de G, la cual conocemos como delta de G o energía libre de Gibbs es igual a delta de H, que es la entalpía, menos delta de S, que es la entropía. Por lo tanto, de esta ecuación se deduce que tanto delta de G como Kp dependen de la temperatura de reacción. Por lo tanto, si operamos a dos temperaturas distintas, tendremos temperatura 1 como se ve en esta ecuación, y la temperatura 2 como lo muestran en esta ecuación. Si restamos ambas expresiones y arreglamos, se puede simplificar de la siguiente manera, ahí como lo vemos en esa ecuación. ¿Eso qué me quiere decir? Bueno, esta expresión es conocida como ecuación de Van Hoff y nos permite conocer la Kp de una reacción a una temperatura si conocemos para esa misma reacción la Kp o constante de equilibrio a otra temperatura. Además de saber la variación de entalpía del proceso, hay que tener en cuenta que la entalpía debe tener una temperatura óptima que sería 25 grados centígrados. Bueno, como pueden observar en la siguiente tabla, nos indica los tipos de cromatografía, que obviamente son muchos más, pero en esta exposición nos vamos a enfocar en dos tipos de cromatografía, los cuales son cromatografía de gases, que consiste en una fase móvil gaseosa y una fase estacionaria sólido o líquido, y cromatografía líquida en fase inversa, que consiste en una fase móvil líquido polar y una fase estacionaria sólido o líquido apolar. Como lo mencioné anteriormente, nos vamos a enfocar en la cromatografía líquida en fase inversa. La cromatografía inversa permite el estudio de los materiales utilizados como fases estacionarias a partir de la interacción de estas con diferentes solutos, permitiendo comparar o caracterizar varias fases estacionarias apolares utilizando determinada fase móvil que es polar. Es por ello que resulta importante la determinación de los parámetros termodinámicos en un sistema cromatográfico. Sin embargo, existen modificaciones de la fase móvil
parte de la hidrofobicidad que pueda afectar la retención del compuesto. Eh, por ejemplo, la adición de sales inorgánicas provoca un aumento lineal en la tensión superficial y como la entropía, ¿sí? Que ahí ya lo vamos mencionando, y cómo la entropía de la interfase compuesto y solvente está controlada precisamente por esta tensión superficial, por lo cual la adición de sales tiende a aumentar el tiempo de retención. Posteriormente, aquí podemos ver una gráfica sencilla de temperatura versus tiempo, en donde la explicación clásica para una línea recta en una gráfica indica que la entalpía y la entropía son constantes y que el mecanismo de retención permanece inalterado en el rango de temperatura experimental. Por otra parte, como lo mencioné anteriormente, también nos enfocamos en la aplicación de la termodinámica en la cromatografía de gases, pero primero es importante resaltar su principio y consiste en que la cromatografía de gases, la muestra se volatiza y se inyecta en la cabeza de una columna cromatográfica, en donde la ilusión se produce por el flujo de una fase móvil, que es un gas inerte, y a diferencia de la mayoría de los tipos de cromatografía, la fase móvil no interacciona con las moléculas del analito. Esto quiere decir que su única función es la de transportar el analito a través de la columna. Entonces, para explicar la relación que hay entre la temperatura y la retención, es importante preguntarnos cómo afecta la temperatura el tiempo de retención de un compuesto. Por lo tanto, la imagen nos enseña un instrumento de cromatografía de gases y para responder a esa pregunta debemos de apoyarnos de ella, por lo cual nos indica que el paso, perdón, de una fase líquida a vapor o viceversa está en un equilibrio regido por la temperatura. Es decir, si la temperatura del horno es demasiado baja, un compuesto se encontrará la mayor parte del tiempo condensado en la fase estacionaria. Solo la pequeña cantidad que se evapore se transferirá a la columna. Por el contrario, si la temperatura es muy alta, el equilibrio girará en la dirección opuesta. El compuesto se encontrará casi todo el tiempo en la fase de vapor y no se condensará en la fase estacionaria. Posteriormente, es importante tener en cuenta que en la cromatografía de gases, solo cuando el compuesto se condensa, puede interactuar con la fase estacionaria. Y solo cuando el compuesto está en fase de vapor, la fase móvil puede empujarlo por la columna hacia el detector. Bueno, ya por otra parte, siguiendo con lo que explicó anteriormente mi compañero, en el efecto de temperatura, pues el control de esta misma como tal se da en la columna y pues una de las formas más sencillas y más efectiva en el momento de intervenir en la separación de los componentes. Como podemos observar aquí en la imagen, la columna se fija entre un inyector en el cual es mantenida una temperatura de inyección. Bueno, como tal el inyector es un dispositivo en el cual pues se introducen las muestras y esto normalmente se da con jeringa. Ya por otra parte, pues la temperatura se mantiene por debajo del punto de ebullición de los componentes de la muestra. Después, la jeringa como tal pues se retira y el sistema se calienta rápidamente y de forma controlada para evaporar la muestra en la corriente del gas portador. Como lo observamos acá, viene siendo ese que eso es como un tanque. Entonces, este pues normalmente contiene los compuestos evaporados y se divide en dos partes, una de las cuales va a la columna y mientras que la otra pues se echa normalmente. Ya después aquí en el detector, pues este detector es un dispositivo que pues que pone manifiesto el cambio en la composición del eluyente y esto se da pues a través de propiedades físicas o químicas. Y bueno, entonces el detector de estar pues manteniendo una temperatura también ya predeterminada. Pues esto porque como tal a cada componente pues tiene una digamos una temperatura diferente en el cual se debe operar. Entonces, como tal aquí en la cromatografía de gases, la temperatura debe ser mantenida por encima del punto de rocío. ¿Qué quiere decir esto? Pues el punto de rocío es como la temperatura a la cual se debe enfriar el aire. Esto sea pues para evaporar
como tal el agua y se condensa en rocío o escarcha. Ya esto pues también se da a cualquier temperatura en el cual hay una cantidad máxima y pues esta cantidad máxima se llama presión de saturación de vapor de agua. Ya la adición de más vapor de agua produce ya como tal la condensación. Por otro lado, caben dos posibilidades de modificación pues, en las condiciones de trabajo cromatográfica. Pues aquí como observamos vendría siendo modalidad isocrática y no isocrática. Entonces como observamos aquí en la gráfica, esto es pues graficado temperatura de columna constante con respecto al tiempo. Entonces pues mayormente se conoce como digamos la modalidad isocrática en que las condiciones pues ya experimentales permanecen constantes, esto pues durante el proceso cromatográfico. O sea que a un determinado tiempo y a una determinada pues ya como tal temperatura siempre va a permanecer constante. Ya por otra parte aquí en la modalidad no isocrática, pues aquí como observamos aquí en la gráfica, pues este viene siendo que en la que durante el proceso de separación cromatográfica se varía de manera gradual o estrictamente controlada pues, el parámetro de, de temperatura. Pues como observamos aquí por ejemplo es 80 grados Celsius con un tiempo pues estimado de 7 minutos. Aquí 120 grados Celsius con un tiempo pues de 11 minutos y así sucesivamente para aquí hasta 20 minutos en el cual ya tenemos una temperatura de 200 grados Celsius. Continuando con el coeficiente de reparto termodinámico, es la constante pues, de equilibrio de la reacción en el cual los subíndices fase móvil está pues representado por la letra M mayúscula y la fase estacionaria está representado por la S mayúscula. Entonces, un valor de K mayor que 1 pues nos sugiere que como tal el compuesto tiene una preferencia por estar en la fase estacionaria y pues a diferencia de que el valor de K sea menor que 1 nos quiere decir que pues tiene una preferencia por estar en la fase móvil. Entonces en la reacción de reparto, pues tal como la observamos aquí, es normalmente una reacción exotérmica. Pues esto nos quiere decir que pues, así como el compuesto va a la fase estacionaria se desprende calor. Y ya en el principio de Chatelier pues nos dice que el equilibrio se desplazará a la izquierda si damos calor al sistema. Entonces por lo tanto pues como que para que comprendamos un poco esto, a una mayor temperatura es de esperar un menor valor de K y más cantidad de compuestos presente en la fase móvil. Bueno, ya por otra parte, en la temperatura de establecimiento del equilibrio, pues esto de acuerdo con la teoría cinética molecular, pues la temperatura puede considerarse como una medida de la velocidad de las partículas. Esto nos quiere decir como que a mayores temperaturas las partículas tendrán más velocidad y la velocidad de difusión de los compuestos también aumentará. Ya si nos restringimos al caso más sencillo que viene siendo una columna tubular de paredes recubiertas, pues no hay partículas empaquetadas en la dirección del flujo. Entonces esto pues la difusión puede ocurrir en dos direcciones que viene siendo pues la difusión paralela a la fase estacionaria o también llamada como difusión longitudinal y a la difusión perpendicular a la fase estacionaria. Entonces bueno, en la difusión longitudinal pues esto es lo que causa el ensanchamiento de todo el material en la columna independientemente de las interacciones que este puede tener con la fase estacionaria. Entonces pues por lo tanto a mayor temperatura causará un ensanchamiento de los picos y con esto pues empeorará la cualidad de la separación. Ya en cuanto a la difusión perpendicular a la fase estacionaria, pues como tal esta difusión pues nos permite el establecimiento de que el equilibrio de reparto puede alcanzarse y como tal pues afecta la retención de los materiales en la columna. Entonces pues a una temperatura mayor el equilibrio se establecerá más rápidamente y ayudará a una mejor separación. Digamos como en conclusión, pues ambas formas de difusión se afectan igualmente por cambios de temperatura, pero tienen efectos opuestos sobre la separación de los compuestos, pues como se lo expliqué anteriormente. En la difusión longitudinal viene siendo de que pues a mayor temperatura causará el ensanchamiento de los picos, pero con esto pues nos empeorará la cualidad de la separación como tal. Y ya en la perpendicular
viene siendo que a una temperatura también mayor, pues como tal el equilibrio se establece y con esto pues nos lleva a una mejor separación. Para hablar de las aplicaciones específicas de la cromatografía de fase reversa, debemos tener en cuenta que esta técnica se desarrolló en 1950 y se usaba principalmente para la separación de pequeñas moléculas orgánicas. En la actualidad, gracias a los avances de las bases que contienen las fases estacionarias, se pueden separar biomoléculas como proteínas, péptidos y oligonucleótidos. Entonces, como podemos observar en la imagen, los analitos que contengan una mayor afinidad con la fase estacionaria serán retenidos más fuertemente. Entonces, los analitos que tengan, mayor afinidad o que interactúen mucho mejor con la fase estacionaria van a tener un tiempo de retención mayor. El tiempo de retención es el tiempo en el que el analito permanece en la fase estacionaria antes de ser eluida. Entonces, este tiempo de retención aumenta con la adición de disolventes polares a la fase móvil y disminuye con la introducción de disolventes más hidrofóbicos. Un disolvente polar es un componente acuoso polar, usualmente agua, y acetonitrilo o metanol. En este caso, como lo podemos ver en la imagen, la fase móvil polar o acuosa interactúa mucho mejor con la fase estacionaria y favorece al tiempo de retención del analito. Cuando se añaden los disolventes hidrofóbicos como el sulfato de etilo, el tiempo de retención disminuye y no habrá tanta afinidad con la fase estacionaria. Bueno, por último acá está la referencia donde sacamos la información. Y ya por último pues vamos a dar inicio a la dinámica de quién quiere ser millonario y muchas gracias por la atención prestada.